Imagina tener solo 13 años y heredar un reino rodeado de enemigos, traiciones y guerras constantes. Así comenzó la historia de Yin Shi Huang, un joven que no solo sobrevivió a ese mundo brutal, sino que terminó convirtiéndose en el primer emperador de China. Su nombre quedó marcado para siempre en la historia, no por una sola hazaña, sino por haber cambiado el rumbo de toda una civilización. Yin Shi Huang nació como Jing Zheng en el año 259 a.C., en una China fragmentada en varios reinos que luchaban sin descanso. El poder se medía en ejércitos, alianzas y sangre. Desde pequeño estuvo rodeado de intrigas políticas, generales ambiciosos y cortesanos dispuestos a traicionarlo. Gobernar no era un honor, era una lucha diaria por no caer asesinado. Cuando subió al trono del reino de Yin, Jing Zheng era demasiado joven para gobernar solo. Durante años, otros tomaron decisiones en su nombre, mientras él observaba, aprendía y esperaba. Aquella etapa marcó profundamente su carácter, desconfiado, calculador y decidido a no depender jamás de nadie. Cada error que vio, lo convirtió en una lección para su futuro gobierno. Al alcanzar la mayoría de edad, Jing Zheng tomó el control absoluto del reino. No dudó en eliminar a sus rivales políticos ni en castigar con dureza cualquier intento de rebelión. Su visión era clara: China no debía seguir dividida. Para él, la guerra no era una opción, era el único camino posible para lograr la unidad y acabar con siglos de caos. Con una disciplina férrea y un ejército bien organizado, el reino de Yin comenzó a imponerse sobre los demás. Uno a uno, los reinos enemigos fueron cayendo. Jing Zheng no solo conquistaba territorios, también absorbía conocimientos militares, administrativos y culturales. Cada victoria lo acercaba más a su objetivo final: convertirse en el gobernante supremo de toda China. Y antes de seguir avanzando en esta historia increíble, si te está gustando el vídeo, dale like y suscríbete al canal. En el año 221 a.C., Jing Zheng logró lo impensable: derrotó al último reino rival y unificó China por primera vez en la historia. En ese momento dejó de llamarse rey y adoptó un nuevo título, Yin Shi Huang, que significa primer emperador de Yin. No quería ser uno más en la lista, quería ser el inicio de algo eterno. Como emperador, Yin Shi Huang inició una transformación total del territorio. Unificó la escritura, las monedas, las medidas y las leyes. Lo que antes era un mosaico de culturas aisladas comenzó a funcionar como un solo estado. Estas decisiones facilitaron el comercio, la comunicación y el control del imperio, sentando bases que durarían siglos. Sin embargo, su gobierno no fue amable. Yin Shi Huang creía que el orden solo se mantenía con mano dura. Castigos severos, censura de ideas contrarias y persecución de intelectuales marcaron su reinado. Para él, la estabilidad del imperio estaba por encima de cualquier opinión individual. Gobernar significaba controlar absolutamente todo. A pesar de su dureza, Yin Shi Huang estaba obsesionado con algo más que el poder: la permanencia. No solo quería gobernar China en vida, quería hacerlo incluso después de la muerte. Esa obsesión sería el origen de una de las obras más impresionantes jamás creadas por el ser humano. Convertirse en el primer emperador de China no fue suficiente para Yin Shi Huang. Tras unificar el territorio y someter a millones de personas, empezó a crecer en él una inquietud profunda: el miedo a la muerte. Para alguien que había controlado ejércitos, leyes y pueblos enteros, la idea de desaparecer era insoportable. Su mayor enemigo ya no era otro reino, sino el paso del tiempo. Yin Shi Huang estaba convencido de que un emperador como él no podía morir como cualquier mortal. En la corte comenzaron a aparecer alquimistas, médicos y sabios que prometían fórmulas para alargar la vida. Se hablaba de elixires, minerales especiales y rituales secretos. El emperador escuchaba todo, buscando desesperadamente una forma de alcanzar la inmortalidad. Paradójicamente, muchos de esos supuestos remedios incluían mercurio, una sustancia altamente tóxica. En aquella época se creía que el mercurio tenía propiedades mágicas y regenerativas. Yin Shi Huang lo consumió durante años, sin saber que, en lugar de salvarlo, estaba debilitando lentamente su cuerpo. Su obsesión por vivir eternamente estaba, sin quererlo, acercándolo a la muerte. Al mismo tiempo que buscaba no morir, el emperador comenzó a preparar su descanso eterno. Ordenó la construcción de un mausoleo gigantesco, algo nunca visto hasta entonces. No se trataba de una simple tumba, sino de una ciudad subterránea diseñada para replicar su imperio en el más allá. La obra comenzó cuando aún era joven y continuó durante décadas. Cientos de miles de trabajadores fueron reclutados para esta tarea colosal. Artesanos, soldados,
campesinos y prisioneros trabajaron sin descanso bajo tierra. Todo debía ser perfecto, porque el mausoleo no era solo un lugar para morir, sino un espacio donde el emperador seguiría gobernando después de su último aliento. Nada se dejó al azar. Dentro de la tumba, según las crónicas antiguas, se recrearon ríos, montañas y palacios. Se dice que estos ríos estaban hechos de mercurio líquido para representar los grandes cursos de agua de China. Trampas mortales protegían el recinto para evitar profanaciones. Insi Huang no confiaba en nadie, ni siquiera en la muerte. Pero el elemento más impactante de todo este complejo funerario aún no había sido revelado al mundo. Para protegerlo en la otra vida, el emperador ordenó crear un ejército completo, no de carne y hueso, sino de arcilla. Soldados que no se cansaran, no traicionaran y lo acompañaran eternamente. Así nació la idea del ejército de terracota. Mientras su tumba crecía bajo tierra, Insi Huang seguía gobernando con dureza en la superficie. Mandó construir caminos, reforzó murallas defensivas y mantuvo el control férreo del imperio. Sin embargo, su salud comenzaba a deteriorarse. Los viajes constantes y los elixires tóxicos se empezaban a pasar factura. En el año 210 a.C., durante una gira por el este de China, el emperador enfermó gravemente. Lejos de la capital, rodeado de su séquito, Insi Huang murió sin haber logrado la inmortalidad que tanto deseaba. Su fallecimiento se mantuvo en secreto durante días para evitar el caos y asegurar la sucesión. Aunque su vida terminó, su proyecto más ambicioso quedó enterrado junto a él. Un ejército silencioso, esperando bajo tierra durante siglos. Bajo la tierra, junto al cuerpo de Insi Huang, quedó enterrada una de las obras más impresionantes jamás creadas por la humanidad. El ejército de terracota no era un símbolo, no era decorativo, era un ejército real en todos los sentidos, solo que hecho de arcilla. Soldados preparados para proteger al emperador en la otra vida, organizados como si fueran a entrar en batalla en cualquier momento. Miles de figuras fueron colocadas en formación militar perfecta. Infantería al frente, arqueros en los flancos, generales dirigiendo las filas y carros de guerra listos para avanzar. No se trataba de estatuas al azar, sino de una estructura militar exacta, reflejo del ejército real de Insi Huang. Cada posición tenía un propósito claro. Lo más impresionante es que ninguna figura es igual a otra. Cada soldado tiene rasgos faciales distintos, expresiones únicas y detalles personalizados. Esto demuestra el nivel de organización y perfección artesanal de la época. No eran simples moldes repetidos, eran individuos creados uno a uno para formar un ejército verdaderamente realista. Las figuras estaban hechas en partes, piernas, torso, brazos y cabeza, que luego se ensamblaban. Después se cocían en hornos y se pintaban con colores vivos. Originalmente, el ejército no era gris como lo vemos hoy, sino lleno de tonos rojos, azules, verdes y dorados. El paso del tiempo hizo que esos colores desaparecieran. Además de soldados, también se construyeron caballos, carros de guerra y armas reales de bronce. Espadas, lanzas y ballestas acompañaban a las figuras. No era una escenografía simbólica, era un ejército completamente armado. Insi Huang quería que nada le faltara en el más allá, ni siquiera el poder militar. Este ejército no solo representaba protección, también era poder. Era la forma del emperador de demostrar que su dominio no terminaba con la muerte. Incluso enterrado, seguía siendo un gobernante rodeado de soldados fieles. Su autoridad no debía desaparecer, debía continuar eternamente. Durante siglos, el ejército de terracota permaneció oculto bajo tierra. Dinastías surgieron, imperios cayeron, guerras destruyeron ciudades, y nadie sabía que bajo los campos de Oncean dormía un ejército completo. La tumba de Insi Huang se convirtió en una leyenda olvidada, mencionada solo en antiguos textos. El silencio duró más de 2000 años. El emperador, sus soldados y su mausoleo quedaron atrapados en el tiempo, protegidos por la tierra y el olvido. Nadie imaginaba que uno de los mayores tesoros arqueológicos del mundo estaba esperando ser descubierto por personas comunes, en un día cualquiera. El ejército de terracota no solo es una obra funeraria, es un documento histórico. Nos muestra cómo vestían los soldados, cómo se organizaban, qué armas usaban y cómo funcionaba el ejército del primer imperio chino. Es historia pura convertida en arcilla. Pero todo esto seguía oculto al mundo moderno. El emperador y su ejército seguían dormidos bajo tierra, hasta que, de forma totalmente inesperada, unos campesinos cambiaron la historia en 1974. En 1974, más de 2000 años después de la muerte de Insi Huang,
la historia volvió a respirar bajo la tierra. Cerca de la ciudad de Oncean, unos campesinos cavaban un pozo buscando agua para sus cultivos. Nadie imaginaba que aquel trabajo rutinario estaba a punto de revelar uno de los mayores hallazgos arqueológicos del siglo XX. Mientras excavaban, las herramientas golpearon algo duro. No era piedra común ni restos recientes. Al limpiar la tierra apareció un rostro de arcilla, perfectamente modelado. Pronto quedó claro que no se trataba de una estatua aislada. Bajo el suelo descansaba un ejército completo, alineado, silencioso y esperando ser visto nuevamente. Las excavaciones oficiales comenzaron poco después y dejaron al mundo sin palabras. Miles de figuras emergieron del suelo en un estado sorprendente. Soldados, caballos, armas y carros de guerra aparecieron exactamente como habían sido colocados siglos atrás. El ejército de terracota había despertado tras más de 2 milenios de silencio. Los arqueólogos comprendieron rápidamente la magnitud del descubrimiento. No solo era una obra artística monumental, sino una fuente histórica única. Cada figura ofrecía información sobre la organización militar, la vestimenta, las jerarquías y la tecnología de la China del siglo III a.C. Era como mirar directamente al pasado. El mausoleo del propio Insi-Huang, sin embargo, sigue sin abrirse por completo. Los expertos temen dañar lo que hay en su interior y saben que la tecnología actual aún no permite explorar la tumba con total seguridad. Así, el emperador sigue descansando bajo tierra, protegido, como él siempre quiso. Hoy, el ejército de terracota es patrimonio de la humanidad y una de las mayores atracciones culturales del mundo. Millones de personas viajan cada año para ver a los soldados que un día protegieron al primer emperador de China. Lo que nació como una obsesión personal terminó convirtiéndose en un legado universal. Insi-Huang fue un gobernante duro, temido y muchas veces criticado, pero su impacto es innegable. Unificó China, sentó las bases del Estado chino y dejó una huella que aún se percibe en la cultura, la escritura y la identidad del país. Su figura sigue generando debate, admiración y asombro. El ejército de terracota no habla solo de poder, también habla de miedo, de ambición y del deseo humano de trascender. Insi-Huang no logró vencer a la muerte, pero consiguió algo que pocos han alcanzado: ser recordado para siempre. Su ejército de arcilla sigue en pie cuando todos sus enemigos desaparecieron. Hoy sabemos que la historia no siempre se escribe en libros, a veces duerme bajo la tierra esperando ser encontrada. El descubrimiento del ejército de terracota nos recordó que el pasado aún tiene mucho que contar y que las grandes civilizaciones dejaron mensajes que trascienden el tiempo. Así termina la historia de Insi-Huang, el primer emperador de China, el hombre que unificó un país, desafió a la muerte y dejó bajo tierra un ejército eterno. Una historia real, poderosa y fascinante que demuestra que algunas huellas humanas están destinadas a durar más que el propio tiempo.